Amigas y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Psycho Geek, un nuevo capítulo, nueva semana. Y como siempre me acompañan mis incondicionales amigos, Álvaro Guerrero y Francisco Bravo. Soy Hernán Godoy y esta jornada tenemos una invitada especial, una sequísima ilustradora que quisimos invitarla para conocer más sobre su arte, su influencia, sus inspiraciones, su vida, ¿por qué no? Con ustedes, Sofía Gravito. Hola. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, mira, dice así, desaparecieron mis manos, qué miedo. Estoy bien, sí, comí pizza, Desde el recién, Amazonas, mucha pizza. Sofía. Oh, Sí, qué desde el rico. Amazonas cocinamos pizza, porque mi hermano es el niño de la casa. Entonces le celebraron el Día del Niño. Hoy es el Día del Niño. ¿Verdad? Día que hace rato ya no celebro. No, ya fue. Ya Fue. no, ya. Sí. ¿Sabes qué Pero se él fue? acá tiene ese privilegio. Hay que aprovecharlo lo más que se pueda. Fue un trauma de mi infancia el tema del Día del Niño, como los huevitos de Pascua. En Colombia no se celebra ni los huevitos de Pascua ni el Día del Niño. Entonces, cuando todos mis compañeros en el colegio celebraban el Día del Niño o llegaban con huevitos del Día de Pascua, yo ahí quedaba así. No. ¿Y después no, en tu familia no lo celebraba? No, después me dijeron ya no eres un ¿Qué? niño y me abandonaron. Pobre. Pasó la vieja. Ese lista, vos, celebra todas las weas. Nano, ¿cómo era tu día del niño en la infancia? Sí, fue buena. Fue buena. Me regalaban cositas de vez en cuando, así que se esperaba este día. Aparte estoy de cumpleaños el 30, entonces como que había primero un regalo chico y después uno... Qué bacán. Qué bueno. Bueno, a mí me regalaban muchas cosas en el Día del Niño, tengo que asumirlo, porque Bueno, ahora te pasan de mí, era... así que... Pero sí, se pasó Ay, bien. Sí. ¿No? Oye, te quedaste pegado un buen rato. yo no te he pegado. Sí. Ahí sí. Sí, ¿Ahí sí? ahora volviste. Ya. ¿Tú, Sofía? ¿En el del Día del Niño? Sí. Sí, pues que les decía que me regaloneaban mucho porque fui hija única hasta los 10 y de verdad me regalaban así todo. Mis papás no son personas pudientes, Mica, pero entre mi papá y mi abuela, sobre todo mi abuela, es como, no sé, quiero una Barbie y unos Pokémon y les llegaba todo así. Anotado. Brígido, de verdad, yo ahora me da un poco de vergüenza igual recordar eso, pero muy regaloneada. Pancho, ¿cómo era tu Día del Niño? Me pasó algo parecido a la Sofía. También fui hijo único hasta los... Oye, y hablando de... Sí. Oye, Hernán va en otra línea temporal. entró otra dimensión, Hernán. Soy yo, ¿cierto? Soy yo el problema. Qué terrible. Voy a salir y voy a entrar de nuevo. Deme un segundito. Sí. Íbamos en la infancia del Pancho. Sí. Ya, sí. De eso me perdí. Les contaba que era una situación parecida a la de Sofía porque también fui hijo único hasta los 11 años. Y mi abuela, yo me acuerdo que mi abuela me regalaba como cajas de Super 8. Wow. Como la caja completa. Así. Yo creo que iba a comprar como estas distribuidoras de dulce. Me compraba la caja entera. Claro, después ya nacieron mi hermana y fueron más austeros los días del niño. Sí, a mí igual me pasó eso. ¿Cachai? Pues Ahora ya que había que compartir. Sí. Ahora que decía eso de los abuelos, leí en un artículo, por supuesto, de último interés, como los que nos tiene acostumbrados 24horas.cl, que decía que los niños que crecían con los abuelos eran más felices que los niños que crecían con sus papás. Y decía que era como, claro, como los abuelos tienden a ser más permisivos y como menos estrictos con los niños que los papás. ¿Por qué será eso?
Es que está como, bueno, no todos los casos, pero siento que es como una reconciliación con los nietos, porque mi abuela como que nos regalonea caleta hasta el día de hoy y de repente mi papá igual cuenta, ay, a él, no, pues como que lo retaba caleta cuando era chico o un par de veces como que lo golpeó porque se portaba mal. Y ella, todo lo contrario ahora, es como si mi mamá reta a mi hermano, es como, ¿por qué lo está retando? No lo haga sufrir. Y mi mamá le dice, pero usted igual hacía eso. No, pero es que no es lo mismo. Entonces, no sé, hay como una cosa ahí como de reivindicación. Sí, yo también creo que va por ahí. Sí. Como que la segunda pasada ya es como más relajada. Sí. Es como cuando tú eres el segundo hijo, mi hermana mayor, siempre fueron más estrictas con ella y ya conmigo era como, ya vivimos esto, Daba ahí lo vamos a ver mismo. un poquito más. Sí. Que haga lo que No sé. quiera, que haga lo que quiera, déjalo. Que diera lo mismo, solo un poco agresivo, me sentí como un poco abandonado. Oye, y hablando del Día del Niño, de niños, yo le quería preguntar a la Sofía si se acuerda desde qué edad ella dibuja. Sí. Mira, yo tengo Porque como... generalmente dibujan como desde muy chico, desde muy niño. Sí, pero yo creo que tengo como dos cosas asociadas, como, o disociadas quizás, que es de... Y me acuerdo que cuando chica, obvio que me gustaba dibujar, pero creo que más que me gustaba dibujar, me gustaba pintar. Con témperas, así como en los blogs de dibujo y hacer como pinturas abstractas. De eso me acuerdo como con mucha claridad, que yo creo que el dibujo siempre fue algo que me costó y algo con lo que tenía muchas aspiraciones, como el dibujo tiene que salir perfecto, se tiene que ver real. En cambio, si yo solo hacía cosas con pintura, como que podía chamullar. Esto representa otra cosa, ¿cachai? Y después empecé así como a dibujar en el liceo, como yo creo que cuando iba yo creo que en primero medio, creo que fue igual un golpe fuerte de la básica al liceo. Yo iba en un colegio emblemático, y lo digo así como entre comillas, porque igual era como ya a esas alturas un colegio que estaba muy en crisis, como un proyecto fallido, no era como una generación... El colegio estaba así como en un nivel muy, muy bajo para todas las expectativas que uno tenía. Y me acuerdo que me aburría mucho en las clases así de química, biología, todo lo que no fuera lenguaje e historia. Y ahí empecé como a dibujar, porque con mi mejor amiga nos sentábamos juntas y tonteábamos todo el rato y nos mandábamos dibujos. Y además yo pololeaba con un chico que era dibujante, o sea, él hacía cómic. Yo creo que él sí dibujaba de muy, muy chico. Y ahí yo creo que me empecé a interesar mucho más por el dibujo. Como él igual me mostró a hartos autores y como yo dibujaba incipientemente, ahí ya me empecé a meter un poquito más como de lleno en eso. Pero como digo, no creo que sea... O sea, está asociado con la infancia, pero como que me recuerdo Claro. más vívido de cuando empecé a dibujar fue en el liceo. Mira qué bueno. Y de esos primeros autores, ¿cuáles como que recuerdas más? Siento que es una influencia súper masculina, como me acuerdo de Milo Manara, de Moebius, de la revista Simoc. Ya, claro. Como que esa era la onda de las cosas que a él le gustaba y como que me prestaba a mí. Igual, claro, yo me acuerdo que dibujaba, que él hacía cómic, pero a mí no me llamaba tanto la atención. Recuerdo que sí me pasaba material como que lo leía y lo comentábamos. Pero no era como un espacio en el cual yo me quisiera meter, lo cual es súper brígido, porque después terminé como haciendo eso. Claro. Pero también fue bacán darme cuenta que lo podía hacer yo de una manera independiente y no como... Porque obviamente después terminamos y pasó mucho tiempo y fue por temas como de crisis en la universidad y de gustos míos que yo me acerqué al cómic. Y ahí ya fue como una investigación más personal,
sobre todo de ir a la Biblioteca de Santiago. Yo creo que ese fue como un gran espacio para descubrir cosas. Bueno. ¿Y cuál fue como una de las primeras autoras que te llamó la atención? Mira, tengo 2 anécdotas ahí bien como chistosas a mi parecer, y es que para mí las 2 referentes así clave, que fue cuando dije, ya, yo quiero dibujar, así quiero hacer esto, fue la Sol Díaz y la Maliki. Buena, Sol Díaz. Y me acuerdo como con mucho cariño que yo creo que iba en el colegio, no estoy 100% segura, pero caché que iba a salir el libro de la mujer elegante, cómo ser una mujer elegante, y había como cachado así la fecha y no fui al lanzamiento, pero había ahorrado como plata para comprarme el libro que no sé, costaba así 5 lucas, una cosa así. Me acuerdo que mi abuela me daba como una pequeña mesada, que deben haber sido 5 lucas mensuales, no sé, algo por el estilo. Y me acuerdo que fui al GAM y pregunté así como, ¿tienes este libro de Sol Díaz? Ah, sí, me dijo el chico que atendía, me dijo, oye, ¿a ti te gusta el dibujo? Le dije, sí. Y yo creo que debo haber sido chica, por eso él como que le llamó la atención y me dijo, ah, es que quedaron unos dibujos que ella hizo para el lanzamiento. Me dijo, espérame un poco. Y el loco volvió con una mujer elegante, onda así gigante, como, y me la regaló, un dibujo original, así muy grande, y yo quedé para la cagada, me acuerdo. Y me lo llevé a la casa y no sé cuánto tiempo estuvo aquí, y de repente quizás está por ahí guardado. Y después me acuerdo que, o sea, bueno, y una de las cosas que recuerdo es que, mira, llevaba mucho el libro para todos lados. Como que me parecía muy interesante que la Sol pudiese hacer cosas tan simples, y cuando yo trataba de imitarlas era muy difícil. Como que ella tiene una síntesis muy particular y que uno dice, ah, es un dibujo fácil. Pero no, es como algo muy específico, como de poder lograr y eso vincularlo con el texto. Y me acuerdo que yo intentaba copiar eso, como literal, como eso muy infantil, pues, de quiero copiar este dibujo y que me quede igual al autor que admiro, ¿cachai? Y después me pasó también con la Maliki, que también ahorré plata, y un día fui como a una TXT que está cerca del Cerro Santa Lucía, no me acuerdo cómo se llama esa calle, todavía está esa librería. Y me acuerdo que entré y vi el libro y no sé, pues costaba 10 lucas, y yo en ese tiempo también pensaba que 10 lucas era así, pero mucha plata. Y dije, ya, lo voy a comprar. Dije, no, es que 10 lucas es mucho, como 2 mesadas, pues. Entonces me fui de la librería y caminé por el centro, no sé, 3 cuadras, y dije, no, yo me tengo que comprar el libro. Y me devolví, lo compré, y me daba mucha vergüenza porque es un libro súper sexual. Y tenía mucha plancha que lo vieran mis papás, como que lo tuve escondido caleta de tiempo, así como que lo metía entre medio de otros cuadernos. Lo encontraba así como esta loca escribió esas cosas, y a la vez obvio que con sorpresa y también con admiración, pero también con mucho pudor, como lo encontraba así heavy. El caso de la Maliki es súper particular porque ella logró como algo de autobiográfico súper difícil de hacer, que es como exponerse o abrirse de una manera muy personal en la obra. Y eso se ve muy rara vez en un autor de cómic, como poner su vida de forma tan literal en el cómic, de forma en una autobiografía muy abierta, creo yo. Desde sus experiencias sexuales a cosas súper personales que aparecen también en el cómic de ella. Sí, es súper increíble, también como un documento del paso del tiempo. Uh-huh. Yo no tengo todos los libros, pero el último que leí me conmovió mucho, porque ella hablaba de su depresión y de todas las terapias que hizo, toda la ayuda que pidió, y se muestra con una fragilidad tan sincera que no sé, a mí me ayudó mucho. Siento que también es muy bonito encontrar autores que, en este caso autoras, que te muestren que también pueden estar mal, ¿cachai? Claro. Mostrar ese mundo personal frágil
es como un pequeño regalo también para los lectores. Sí, es súper interesante cuando uno admira a cualquier autor, autora de cualquier especialidad y ver cuando comparten como cosas súper personales o como su vida se ve muy reflejada en el trabajo, y uno al admirarlo y conocer como también como esta parte más humana de como los referentes, muy interesante cuando uno sobre todo ha seguido el trabajo como a lo largo de la vida de los autores. Sí, No sé si será algo como recurrente en las autoras, pero hay, por lo general, o lo que recuerdo, o lo que se me viene a la mente es como de autoras que precisamente su obra está muy ligada como a su vida. En el caso también de la de los Moomins, como que a pesar de que es una obra de fantasía, como que Tove Jansson, a pesar de que una obra de fantasía está muy, muy ligada con su vida, como que incluso los personajes son como diferentes aspectos de la personalidad de ella misma. Y sí. cada libro refleja un momento en su vida, como de forma muy alegórica, pero que está ahí, como que el análisis como súper cercano en cuanto a la historia con su vida personal. Sí, es heavy como en el fondo parece que todo el arte está cruzado como por la autobiografía. De una u otra manera parece que uno no puede como desvincularse. Y hay, obvio que hay autores o autoras que eso como que se transforma y crea algo como alejado del yo, pero tal como dices tú, si se hace un análisis de la obra de Tove, se ve como todos los títulos de, creo que 6 tomos o 8 tomos de los Moomins están relacionados exactamente con todos los, cada uno responde a momentos de su vida, o sea, los primeros tienen caleta que ver con las guerras mundiales y ese dolor que ella sintió, su hermano estaba en la guerra, su papá creo que se deprimió mucho, parece que también estuvo en el campo de guerra, sí, y después al final termina como con una historia muy triste de los Moomins, y es porque muere su mamá, entonces como que ella no se recupera de esa pena. Y entre medio de eso también tuvo un romance con una mujer con la que vivió toda su vida y aparece esa mujer dentro de los personajes. Entonces también ayer veía un video de una autora que a mí me gusta harto, que es Emile Ferris, que creó una novela gráfica muy increíble que se llama Lo que más me gusta son los monstruos. Y también, pues, o sea, ella contaba que cuando chica tuvo escoliosis y no le crecían los pies. Y por eso dibujaba mucho y hacía muchas líneas, porque le gustaba como lo concreto, como poder tocar el dibujo. Y en esta charla alguien le preguntaba por qué hacía tantas líneas, tanto achurado. Y ella recordaba esos momentos de infancia. Pero también esto como de tener un cuerpo distinto, de ser un ser distinto, también te lleva como a la cercanía con los monstruos, con esa obsesión que ella tiene como con lo diferente, con dónde encontráis tu lugar en el mundo. Y eso todo tiene que ver con cómo tú ves las cosas. Y después cómo haces una obra en base a eso. Sí, por lo general es como un vehículo también donde te ayuda como a hacer como una autorreflexión con respecto a lo que uno es. Siempre hay una cosa, no sé si terapéutica, pero como de que el dibujo, a medida que uno va desarrollando, como que también te va diciendo cosas a ti mismo, de cómo uno es también. Entonces es casi como meditar o reflexionar, creo yo. Sí. Sí. Eso incluso se puede ver reflejado como de pronto en el trabajo de los ilustradores o de uno mismo, como viendo dibujos o maneras de dibujar a través del tiempo. Sí. Por ejemplo, a mí me pasaba que como en mi colegio era muy enfocado al arte, entonces cuando estábamos más chicos dibujamos con crayones, después con pintura al agua, después, claro, empezamos a hacer dibujos con lápiz, y si encuentro cuadernos viejos y empecé a ver la manera diferente de dibujar o en lo que te centrabas a dibujar, o lo que decidíais retratar,
Es impresionante cómo uno ve el reflejo de la vida, de lo que uno está viviendo en los trabajos Sí, constantemente. Sí, caleta, o sea, el tipo de dibujo, por ejemplo, en la niñez, la adolescencia, eh, se nota caleta como los intereses o cómo tú puedes guiar a las niñas a ciertos temas o técnicas, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, ahora con los talleres que he estado haciendo online, se han inscrito hartos niñas y son, bueno, tienen una libertad muy especial para dibujar, pero ya llegando a cierta edad, que deben ser como los 13 más o menos, son súper perfeccionistas. Y sobre todo igual te las rodeáis de niñas, cosas, así. po. Sí, po. Y lo que le interesa en realidad, sí, les gusta como la cosa creativa de darles ideas, pero les gusta como los tips, he cachado, como mucho eso de ver en YouTube cómo se hace la cabeza, dónde van la boca, la nariz, los ojos ubicados, ¿cachai? Como a mí me dice, no, es que no quise dibujar esta persona como de cuerpo entero porque no me sé las proporciones, pero en el taller no estamos viendo proporciones, ¿cachai? Es como... pero a ellos como que les interesa eso, como el hacerlo bien. Sí, po. O de repente igual como que por la influencia, no sé, por el anime que están viendo, ¿cachai? La serie que están viendo, a veces por el juego de cartas que juegan también, que como que tratan de que se parezcan esas ilustraciones, ¿cachai? Como que todo influye en el estilo de los niños y de las niñas que están aprendiendo a dibujar en esa etapa. Sí. Claro, como que esa influencia les pone como una especie de objetivo y quieren como Sí. llegar ahí. Entonces como que claro, como dice la Sofía, empiezan a tratar de entender como las reglas del dibujo para llegar como a ese objetivo. Como que Sí. yo creo que a todos nos pasó en algún momento. Sí, es un resultado, pues, y que ese resultado se vea bien, yo creo que es como lo que uno mucho anhela. Como yo recuerdo hacer trabajos de artes visuales o intentar copiar una foto y quería mucho que alguien me dijera así como, oh, qué bacán, qué talentosa, ¿cachai? Como, Eso igual, el qué o dirán. hacer ojos, ¿cachai? Como, no sé si ustedes hicieron ojos, así como, Sí. como que te quedaran muy, entre comillas, parecidos. Sí, como que importa mucho el qué dirán en esos tiempos igual, porque que está lindo, que está feo, que la aprobación de, no sé, de los papás, de los amigos, oh, te quedó bacán el dibujo, Sí. ¿cachai? Además, la parte, como la época más vulnerable de uno, porque te importa Sí, mucho cómo te califican los demás. Claro. Sí, yo Una creo etapa compleja. que por eso también cuando era más chica, no... O sea, insisto que igual dibujaba, pero es que tengo como un recuerdo muy, muy vívido de estar copiando una foto donde salía mi abuela y no sé, teniendo así 12 años, por ejemplo. Y de verdad tratando que me quedara igual. Y recuerdo que me quedó, no sé, pues, relativamente parecida. Igual yo tengo como esa sensación de que se parecía a mi abuela, lo cual era como un gran logro para mí, pero se lo mostré a mi papá y mi papá dijo como, sí, se parece, pero mira, como que la forma, no sé, te falta frente y te falta no sé qué, y eso lo recuerdo tan claramente porque como que me frustró inmediatamente, ¿cachai? Como, Trauma, no para voy a hacer siempre. esta cuestión. Sí, heavy. Muy heavy. Sí, suele pasar. Suele pasar. Ahora, Pero eso era más como... No, dale. no iba a decir que también es como súper importante que lo hemos hablado antes como en otros programas, precisamente como impulsar a los niños a dibujar como un poco sin tapujos ni sin estas aprensiones que uno llevaba como de preadolescente. Sobre todo porque el campo de la ilustración y del cómic por muchos años estuvo como muy cerrada como a hombres. Claro. Y por suerte como que se ha estado abriendo más a autoras que han traído precisamente como temáticas más interesantes o visiones como un poco más profundas de lo que
lo que ya hablaba un poco como de Maliki, por ejemplo, que trae esta cosa autobiográfica mucho más profunda. Igual que también Tove Jansson también con los Moomins, y también me acordé de Marjane Satrapi, que sí. tiene una cosa autobiográfica que es muy, muy potente. Sí, completamente. O sea, el otro día escuchaba un podcast que se llama El Mercurio Retrógrado, y invitaban a la Manuela Infante, que es una dramaturga chilena como muy seca, muy importante, como muy vanguardista en realidad. Y ella citaba a otra autora, con el Pancho hemos conversado harto, que es la Úrsula K. Le Guin, porque Úrsula explicaba que qué pasaba si ya no hacíamos como historias de como la historia del ay, ¿cómo se llama? Esta estructura de historia de inicio, desarrollo final, y como que hay un conflicto, como el viaje del héroe. En vez de tener un objetivo y tener este conflicto interno y después volver, ¿cachai? Como que eso se relacionaba mucho como con el hombre que sale y cae algo y llega a la casa con la presa, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿qué pasa si hacemos narrativas recolectoras? Porque las mujeres eran las recolectoras, y nos sentamos a escuchar fragmentos de historias que las mujeres recolectaron, ¿cachai? Como, ¿qué pasa si ya desmantelamos esa estructura que en el fondo también es como muy de la historia del hombre? Y siento que eso me hizo mucho sentido, y me hace mucho sentido también con lo que dices tú, Pancho, como que las mujeres que se adentran en la ilustración o en la narrativa gráfica vienen como con otras ideas, porque ya los hombres ya exploraron el viaje del héroe, ¿cachai? Entonces las mujeres ahora vienen también a hablar acerca de sus intimidades, cosas que también en la historia como que los hombres han estado vetados un poco de eso, pues, como de lo emocional, de lo que hablábamos de mostrarse frágil. Entonces efectivamente hay de todo, pero yo creo que sí, pues como que parece que hay una gran cantidad de espacio como que las mujeres han abierto, pues, como a la narrativa autobiográfica también. Claro. Sí, súper cierto. Hay una nueva mirada que se hacía súper necesaria. En todos los medios que se cierran un poco, como que se terminan viciando las temáticas que tocan y la forma en que las tocan. Entonces, como en todo orden de cosas en la vida, como que la apertura y darle la oportunidad a otros que tomen ese medio y lo exploren o lo manejen, como que enriquece mucho todo al final. Sí. Hace mucho ruido lo que decíais de esto, que se quedó muy viciada la manera de contar historias, por ejemplo, con lo del viaje del héroe. Ahora la mayoría como que la única manera de contar una historia es basándose en el viaje del héroe, porque como que se instauró y se repitió y se repitió y se repitió, y nadie quiso salir. Sí, pues funciona, y nadie quiso salir de esa como área de confort, porque tú buscas en Google viaje del héroe y te sale una ilustración, una gráfica de cómo es más o menos, y es como un esqueleto, y la gente pone ideas y personajes sobre eso. Entonces, claro, cuando llega gente diferente, con otras ideas, o mujeres con otra visión, con otra manera de contar y de ver y otra experiencia, se ven nuevas historias y nuevas maneras de hacer las cosas. Por eso a mí me gusta mucho lo que lo hablaba el otro día con el Pancho, cuando se mira las películas con el test de Bechdel. Claro. Que también ahí se cuestiona cómo estábamos contando la historia. Es impresionante ver la cantidad de películas o narrativas que no cumplen este test, que es muy simple. Son tres pasos de mirar personajes, y muy pocas películas lo cumplen. Sí, y es heavy también que uno se sorprenda, como de, no sé, yo he visto hace poco como que me he estado adentrando en series dirigidas por mujeres o escritas por mujeres, incluso películas, como que consumí mucho contenido hecho por hombres, y recién ahora, yo creo que este año le he puesto un poco más de atención, y no sé, pues estoy viendo una serie que se llama I May Destroy You, y quedé como muy impactada porque
que mostraban como cosas que nos pasan a las mujeres que nunca había visto antes en una serie, ¿cachai? Como que en una manera se refería como a la regla o cosas que conversaba con las amigas. Es como, no puedo creer que estoy viendo esto. Como es tan nuevo y es algo tan de mi vida cotidiana, pero nunca lo había visto en la tele, ¿cachai? Bueno, sí, esa apertura termina siendo refrescante en todos los medios. Sí, pues. Chicos, recién estábamos hablando de libros y de autores, pero ahora quisiera preguntarle a la Sofía sobre su libro, porque oye, que es la invitada y cómo no va a estar aquí sin hablarnos de su más reciente obra, El Manifiesto del Dibujo. Uh-huh. Así es, Manifiesto del Dibujo. Manifiesto del Dibujo, ese. Salió hace poquito, Sí, inicios de este mes, tristemente en pandemia. Como que tenía demasiada la ilusión de hacer un lanzamiento y ver a todos los entrevistados. Hubiese sido bacán. Sí, porque son hartos. Entonces habría sido como una instancia muy bonita de reunión, de entregarle ¿Pero los libros. no hubo oportunidad de aplazarlo? ¿O tenía que salir sí o sí este mes? Sí, lo que pasa es que por dos cosas. Uno, porque la editorial tiene un calendario de publicación. Y estaba este libro para este mes fijo. Y por otro lado, el libro ganó un fondo estatal. Entonces también tenía que salir este año. Como que el fondo tiene un tiempo y hay que hacer caso cumplirlo, a eso. Sí. Entonces, pero, o sea, es raro, pero igual la editorial súper movida con las distribuidoras, todas las librerías están vendiendo online, entonces igual es accesible, pues, como llegar a él. Y claro, solamente creo que esto como de lo corporal se extraña, pues, a todo Sí, nivel, pues, como de relación humana. Pero nada, contenta, sorprendida. El otro día lo vi, creo que llegó ¿qué día es hoy? Domingo, a mediados de la semana, creo. Y fue bacán como poder tocarlo, y yo no sé por qué pensé que era como un librito, y no es chiquitito, es súper grueso, porque son 47 entrevistas, y esas entrevistas también tienen los retratos de los dibujantes, y bueno, atrás también tiene como las biografías de cada uno. Pero bueno, el libro surge de la necesidad de dialogar, de encontrarme con estas personas, y también creo que la primera vez que pensé en el proyecto, no tanto como un libro, pero sí como... O sea, creo que todo lo que hago lo hago como pensando que es un proyecto. Entonces es un proyecto que va acumulando y avanzando en el tiempo. Y creo que fue porque estaba trabajando en un colegio. Siempre hay momentos de pequeños conflictos con los estudiantes que tienen que ver con esta situación que hablábamos anteriormente del adolescente que no quiere dibujar porque le sale feo, ¿sí? Y yo me dije, podría ser como una especie de, entre comillas, manual o de libro que tú puedas consultar, en el que las personas que dibujan te cuenten por qué lo hacen, o te podrían animar a dibujar. Entonces ahí yo empecé como a hacer estas entrevistas que partían con la pregunta, ¿por qué dibujar? Y me parecía bien una pregunta como ambigua, porque tenía como que decir, mira, me puedes responder ¿por qué dibujas tú? ¿O por qué le dirías a alguien que dibuje? Y podías elegir entre estas dos o crear una respuesta como con este menjunje. Y mi idea principal, o sea, mi idea original era como hacerlo todo a mano, incluso como los textos escribirlos yo, era como demasiada locura, y como también postulamos un fondo no iba a alcanzar, así, imposible. Y sin embargo, el trabajo de diseño quedó súper bonito, y creo que no hacen falta como esa otra idea. Y creo que es
fue todo un descubrimiento y un viaje y una sensación como de alivio también, porque no solo entrevisté a personas así como profesionales, como por ejemplo entrevisté a la Luisa Rivera, bueno, está el Pancho también, está el Garbo, está Cano Saavedra, Buena. igual así con su trayectoria y renombre, pero también, no sé, pues está el Gaby Campuzano, que es un chico que yo conocí que trabajaba en un café, mesero de un café, y siempre estaba dibujando, como siempre haciendo como unos dibujitos muy propios de él también, como unas flores, unos símbolos, y siempre estaba en eso. Y también entrevisté a mi hermano, entrevisté a la Dadalú, que es música principalmente, pero que también ocupa caleta el dibujo. Entonces me gusta que sea un espectro como les decía, no solo de personas profesionales que se dedican a este rubro y que tienen una carrera y pegan. Que viven de él, pues. Claro, sino que personas que efectivamente disfrutaran haciéndolo, ¿cachai? En cualquier contexto. Y me parece que eso es muy bonito, o sea, cómo te encuentras con esas reflexiones de personas que te cuentan que lo hacen, claro, como hablábamos de un acto de infancia, un acto de meditación también, como lo habíamos mencionado anteriormente, como de terapia. También está todo esto como de, que yo lo llamo así como una condena, como que no podís arrancar del oficio. Y a veces yo escribí en el prólogo que La es algo maldición. como súper insoportable. O sea, a mí me encanta dibujar, pero a veces como, ¿de verdad? ¿Cómo es que le dedico tanto tiempo a esto? Puedo pasar no sé cuántas horas sentada, ¿caché? Como una vida súper sedentaria, haciendo algo que a veces lo veo de lejos y digo, Sofía, estáis vieja, ¿caché? Como, ¿por qué estáis dibujando? Que es algo que yo creo que, no, o sea, yo me paso rollos y digo, quizás también qué piensan mis papás de esto que hago, ¿cachai? Como no sé, me da como un poco de cosa también, como esta profesión, este modo de vida que elegí, pero del cual, como digo, también no podí zafar, po. Y es algo también extremadamente humano, po. Que igual en Chile está como súper mal visto también, pues. Como, Sí, ya, la que hace bonito, absolutamente. ¿cachai? No sé, pues comparado con una ingeniería, ¿cachai? Con, no sé, esas pegas que de 8 horas, ¿cachai? O no sé, pues esos títulos importantes que acá en Chile se le da un valor que no corresponde, pues, y al que dibuja siempre dicen, oye, pero si me lo así gratis, ¿cachai? O tan Claro. caro ¿cachai? Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Y también eso me parecía algo importante y creo que por eso se llama también manifiesto, porque como que de una u otra manera trata de crear una base o de sentar bases que argumenten por qué estas personas hacen esto, ¿cachai? Como Claro. yo me hago este auto boicot y me burlo igual, pero pucha, es algo que he construido, ¿cachai? Y tal como hablábamos, si yo veo mis dibujos de adolescencia a lo que hago yo, hay así, pero un tramo gigante de aprendizaje, ¿cachai? Como de dominar un lenguaje o de intentar dominarlo, como que es súper, te demanda mucho tiempo, porque es una profesión, pues. Sí, sí. Y lo más terrible es que nunca va a terminar. Nunca va a terminar de ese camino de aprendizaje. No. Y cuando te das cuenta de eso, eso, como que tú decís, esto va a seguir hasta el día que me muera, pero no puedo dejar de hacerlo tampoco. Sí. Sí, es bien impresionante y es súper ingenuo. Creo que también el manifiesto bonito, tiene como yo he encontrado un lugar en el dibujo que me gusta porque siento que también es muy amistoso y eso también creo que el libro me abrió como puertas para conocer a otras personas, pues también esa era la intención, como sociabilizar y conocer a la gente del rubro, escucharlas, pues, saber por qué hacen lo que hacen, y me parece que el dibujo
o a mí me ha tocado como un espacio súper solidario, la gente súper buena para compartir los datos, mandarte referencias, o en los otros tiempos antes del COVID, no sé, pues de juntarte a dibujar. O sea, contacté a todas estas personas y yo creo que originalmente contacté como a 50 y de las 50 me respondieron 47, ¿cachai? Y también pidiéndoles así como, oye, a los que no pude ver, como en vivo, como mandándoles correos, como, oye, mándame la respuesta, ¿cachai? Por la cuestión también de los fondos, y todo ok con eso. Entonces, siento que eso también abre otros vínculos, como que para mí también son muy preciados. Sí, me imagino que va a ser o va a terminar siendo un libro como muy, muy importante, ya que, como tú dices, va a ser una especie de reflexión y de guía para quienes están también empezando a dibujar y que están tratando de entender por qué tienen que dibujar o por qué les gusta tanto dibujar. Uno a veces como que está en esa encrucijada en donde yo he tenido alumnos que están en eso de que no saben todavía si les gusta o no les gusta dibujar. Como que están, como que, no sé, le dedican tiempo al dibujo, pero también está esta otra cosa como que te dicen los papás, no, pero es que estudia otra carrera, que sea más... Una carrera de verdad. Claro. O que es lamentablemente más común de lo que uno cree. Sí, absolutamente. Entonces, claro, como que a veces se ven en este punto intermedio en donde no saben bien si van a seguir con el dibujo o lo van a dejar como algo anecdótico en su vida y van a seguir con otra cosa. Sí, va a ser como un hobby pasajero. Claro. Y yo creo que la mayoría de las artes terminan viéndose por alguna razón, Sí, como que como hobby. hemos pasado a un momento en que todas las cosas artísticas primero se ven como hobby antes que algo como serio y algo que realmente como que es valorable. O sea, cuesta mucho, sobre todo, claro, los papás, los profesores que te dicen otra carrera o déjalo como un hobby o esto no es tan serio. Y creo que en eso el recurrir y el poder leer o escuchar a personas que uno admira o que no conoce o claro, como lo que decía Sofía, no solo gente profesional, sino gente también que lo hace por gusto, que le gusta. Escuchar como el por qué es súper importante para cuando uno quiere aprender a hacer algo o está dudoso si quiere hacerlo o no. Sí, y es una pregunta tan básica también. Creo que esto me gusta y también es súper infantil, como hay una edad como de los niños en que todo el rato están preguntando por qué, y creo que es como la base de muchos cuestionamientos, como una primera parte para llegar a cuestionamientos más profundos. Y a mí me encantaría, por ejemplo, o sea, creo que cuando estaba trabajando en colegio siempre deseaba que existiera también la oportunidad de leer en artes visuales. Yo siempre he mezclado la literatura con el arte y siempre me he encontrado con el choque también de los estudiantes. Pero ¿por qué tenemos que ver esto relacionado con tal libro, por ejemplo, o con un fragmento de un libro, ¿cachai? Como si es artes visuales, en artes visuales no leemos, ¿cachai? Como... Yo creo que todo está unido. Para eso está lenguaje, para eso está historia. Claro, sí, completamente. Ese es el pensamiento, pues, pero no sé, pues yo tengo un libro que me marcó mucho, como el primero o segundo año de la universidad, que se llama El arte, conversaciones imaginarias con mi madre, que es de un autor español que se llama Juanjo Sáez. Y es un dibujo súper infantil, así yo creo que lo más infantil que podéis ver, porque es casi que un bonito de palo, ¿cachai? Como los personajes no tienen cara, está todo escrito a mano y con también a mano alzada, una persona que también se cacha que no es como que tenga una tipografía tan clara y es un libro grueso, ¿cachai? Donde él te cuenta hitos de la historia del arte, pero que él se imagina que se los cuenta a la mamá. Es como si le estuviera contando a la mamá la historia del arte. Qué lindo. Y
Y lo hace porque siempre que ve a la mamá, como que él le dice, no sé, mamá, fui al museo del tiempo. Y la mamá así, oh, Juanjo, ¿sabes qué? No me hables de eso, yo no entiendo esas cosas, como que no soy tan inteligente como tú, ¿no? Y él siempre quedaba así como, pero mamá, ¿por qué? Y le quería dar una respuesta, pero se le ocurría la respuesta como muchas horas después. Entonces decidió que iba a hacer un libro como con todas esas cosas que él le quería explicar a la mamá. Y ese libro a mí personalmente me marcó porque era como, esta persona hizo un libro muy inteligente, muy sencillo de entender, con un trazo cualquiera podría ser, ¿cachai? Y creo que ese libro es clave cuando sentís eso, pues como es que no soy tan buen dibujante, pero igual tenéis ideas, ¿cachai? Como que igual podríais hacer si tenéis, no sé, un pequeño cómic metido en tu mente. Y siempre he fantaseado que ese libro esté en las bibliotecas, ¿cachai? Es un libro difícil de encontrar, yo lo compré hace muchos años atrás en la comiquería y lo he visto muy pocas veces ahí a la venta, quizás debe estar en Busca Libre, pero no es como un libro popular, pero si lo ves como en términos pedagógicos, sería increíble que ese libro fuese como una lectura, no sé, pues de primero medio, obligatoria. Sí, pues. Y creo que las artes visuales también se podrían nutrir de eso. Y en mi mundo paralelo y fantástico, me encantaría que, no sé, pues que adolescentes pudieran ver el manifiesto, ¿cachai? Como, o que fuera una lectura complementaria en algo, un libro que te lees súper rápido, es verdad, pero que creo que en términos como de creatividad te podría iluminar un poquito en el camino, ¿cachai? Qué buena. Sí, Es me tan gustó. necesario bajar lo académico de ese pedestal inalcanzable y exclusivo y ponerlo como en palabras simples para que nuestras mamás o todas las personas, el señor que vende en la feria, la señora que hace el aseo, que todos puedan entenderlo. Creo que es una gran deuda en todas las áreas, desde la literatura, desde el arte, desde la música, como ya deshacerse un poco de lo académico y comenzar como a bajar todo ese conocimiento y hacerlo Lo más. que hablábamos la semana pasada de la tecnología, pues, ¿cachai? Que igual como que se hacía como muy así cerrado y la idea era que se abriera, pues. Lo mismo pasa con esto. Sí. Sí. Bueno, igual ustedes hacen una pequeña labor, ¿cachai? Como igual se transforman en cierto sentido en mediadores. Creo que es muy bacán descubrir cosas en internet, buscar podcasts donde no te van a dar una respuesta. Bueno, eso, no necesitamos respuestas tan académicas, ¿cachai? Cuando quieres Sí, acercar algo a Sí. alguien, a mí me gusta escuchar, por ejemplo, la ciencia pop, y es súper entretenido, ¿cachai? Como que el tipo te mezcle situaciones anecdóticas y entre medio te empieza a hablar como de los componentes químicos, yo ahí me pierdo, pero como que todo lo general lo entendí y lo procesé, po. Sí, que no, que quería hacer una pregunta a la Sofía. Pregúnteme. ¿Cuál crees tú, o cuál son como tus ilustradoras actuales favoritas? Así como de ahora. Así como contemporáneas. Claro. Mira, la verdad es que me encanta el trabajo que hacen mis amigas, que son Está bien, todas ilustradoras. Sí. Hay que apañarse entre amigas. Uh-huh. O sea, sí, yo creo que la Mariel Sangüesa, Margarita Valdés, la Catalina Cartagena, Toto Duarte, que es Otto de Trau también. ¿Qué más? Bueno, en términos como internacionales, Power Paola siempre me parece como un referente muy inspirador, es muy increíble su trabajo. Bueno, chilena, que es Constanza Salazar, que hizo una novela gráfica sobre la muerte de su mamá, que es muy bonita, muy sensible. Y ¿qué más? Bueno, bueno, la Florencia Olivos, que no es tan contemporánea mía, pero que
está haciendo como hartas cosas interesantes con Basaliza y nos invitó a hacer un libro para colorear. Con Buena. temática feminista, un libro para niñas que ha funcionado súper bien. Y eso, o sea, hay muchas mujeres que están haciendo cosas. Valeria Araya también, me parece súper interesante su trabajo. Más que también es muy bacán ver cómo, bueno, la mini beca también, que me acordé de ella porque hay hartos ilustradores e ilustradoras como comprometidos con la causa, ¿no? Como política, ya sea desde el feminismo, pero también con todo esto de la nueva constitución. Creo que la Revolución de Octubre nos trajo esto, pues como nuevas formas de... Harto talento, sí. Sí, despertó muchas cosas. Así que eso es muy bacán. Bueno, sí, la Mariel Sangüesa tiene un libro muy bonito que se llama El último vuelo. Sí. La gente lo ve. Es muy, muy bonito el libro ese. Hay un par también que me gustaría mencionar. Que, bueno, la Karina Koch, que para mí es una de mis favoritas. Personalmente como una de las mejores ilustradoras que tiene este país. Yo creo que sí, es una de las... Chiquísima. Es heavy eso, como yo también pienso lo mismo, que debe ser como de las más importantes, porque es que tiene una cosa como con la técnica que es muy maravillosa. Sí. Y dos que a lo mejor no son tan conocidas. Una es Jessica Espinosa, que ya no está residiendo acá en Chile, sino que está en España, pero que la encuentro increíble. Yo tuve como la suerte de poder como ser compañero de ella estudiando ilustración, y Buena. ella de verdad que ya en esa instancia estaba así como en otro mundo dibujando, estaba en otra dimensión absolutamente distinta. Es una cosa realmente increíble, sus dibujos son muy, muy buenos. Y voy a anotar. Muy comprometida políticamente también. Ella tiene como una parada y una visión muy como muy clara de lo que quiere transmitir con los dibujos. Y también Noir Yaguara, que sí. es de mi... Ella también aparece en el manifiesto del dibujo. Sí, también. De verdad que me encanta lo que hace. Creo que Noir, dentro de los fanzines que ha hecho, de las historias en cómic, ha innovado en la forma narrativa de una manera que yo jamás había visto. De verdad que invito a los que nos están viendo y escuchando que le pongan, que le echen un ojo al trabajo de Noir Yaguara, porque de verdad que a mí me sorprendió mucho la forma que tiene de narrar en cómic. Es algo que yo no había visto en ningún autor hasta el momento, y creo que merece más visualización. Sí, es que ella es como más de bajo perfil también con las redes sociales. Claro, pero un trabajo también y hermoso, así, la forma que tiene de dibujar es muy, muy bonito. Sí, aquí la estoy viendo en Instagram. Harto dibujo en blanco y negro, me gusta. Sí. Oye, justo ahora que Nano dice Instagram, Sofía, te quería preguntar, ¿cuánto crees que ha sido la importancia que ha dado como para que se viralice como la ilustración y todo este tipo de trabajos gracias a las redes sociales? Yo creo que es súper importante. Recuerdo hace algunos años como una conversación con estas ilustradoras más grandes como la Florencia Olivos o Margarita Valdés, y sobre todo la Margarita contaba que nosotros teníamos como entre comillas esa ventaja, pues, como de haber nacido en un tiempo donde tenemos súper integrado cómo manejarnos y cómo mostrar nuestro trabajo, y cómo eso, el mostrar el trabajo te puede llevar, no sé, pues a tener pegas o contactarte con editoriales, a llevar un portafolio, comunicarte con alguien, llegar a editoriales. Yo creo que
que es bacán, obviamente es una gran herramienta, de repente igual tiene sus contras, pues. O sea, yo creo que el tiempo que le tenéis que dedicar, tenéis que estar pendiente, pues, como actualizarla cada cierto tiempo, generar contenido o adaptar tu contenido como para las redes. Creo también que se da mucho como para copiar indiscriminadamente, o sea, hay mucha gente que toma otros estilos como con mucho descaro, no sé, es raro eso como de ciertas referencias. Y también se da mucho esto como del dibujante influencer, ¿no? Como de que hay mucha gente que no solo, que creo que dibujar es una excusa, como que son autores así que son muy guapos, que suben muchas selfies o que llevan un estilo de vida y la gente termina, sí, llaman la atención sus dibujos, pero también admirándolos por como la imagen que ellos venden. Entonces, tal vez las redes sociales sí nos acercan, nos brindan con los autores de repente, permiten como que lleguemos a determinados contenidos, pero creo que también mete mucho ruido y uno a veces se cansa también como de estar ahí pegado viendo cosas. A eso mismo quería llegar porque sí, pues cuando está como esparcir como el contenido vía redes sociales, está esa muy delgada línea que es como una herramienta nomás, o la gente que lo usa, como decías tú, como una excusa y como un instrumento, y que finalmente lo que termina llamando la atención es todo menos la ilustración o la música o lo que quiera que se esté como publicitando. Como que es el problema de las redes sociales, que muy fácil caer en lo que es un producto, en lo que se termina convirtiendo netamente en un producto. Con algo como, no sé si decirlo falso, pero sí que se nota mucho que es algo, un producto. O también igual se puede dar que las redes sociales como que te roban el trabajo como para hacer, no sé, para hacer meme o le ponen una frase encima, ¿cachai? También se ve harto eso que no respetan los derechos de autor. Sí, a veces como que se le baja el pelo también, o sea, creo que ahora yo me lo he cuestionado harto por la pandemia, como cuando también de tu trabajo dispones de forma gratuita, por ejemplo. O sea, creo que uno sí, hay un feedback, uno crea un público y eso es muy bacán, pero también de repente al público se le olvida, que es lo que hablábamos anteriormente, que esto es un trabajo, es una profesión, y que tiene que ser remunerado. No es obligación que tus seguidores, no sé, te paguen como por los likes o algo así, pero sí también es como que si tú, por ejemplo, le compras una polera o un dibujo o le encargas de hacer algo, estás pagando un trabajo, es un trabajo, claro. ¿Cachai? Sí, el concepto de oficio como que se tiene que recuperar un poco. Sí, completamente. Está medio perdido. Ya. Oigan, chicos, yo les quería hacer una pregunta, igual súper disperso, pero lo quería preguntar hace rato, ya que la Sofía mencionó su labor como, o sea, en el mundo de la educación, mencionó sobre las clases de arte. ¿Cómo fueron sus clases de artes visuales? ¿Se acuerdan? Las mías fueron un asco, fueron terribles, yo las pasé súper mal. O sea, a mí siempre me ha gustado dibujar y todas esas cosas, pintar, y de verdad que a mí fueron terribles las clases de artes visuales en el colegio. ¿Por qué fueron terribles para ti? Porque la clase consistía en que cada semana tenías que copiar un estilo. No sé, por ejemplo, el puntillismo en una semana, después la otra semana había que, no sé, dibujar figura humana, ¿cachai? Y llegáis y ya, toma, pesca, acá hay una fotocopia de una hoja y tienes que copiar eso. Y sería, ¿cachai? O estilo de pintura, no sé, hoy día vamos a pintar, no sé, pues, el estilo de Jackson Pollock, por ejemplo, no sé, otro... Y al final como que no aprendí nada, toda la semana era copiar un estilo de dibujo de pintura. Y como... fome, po. De hecho, di hasta examen, me acuerdo, en primero medio, porque era súper penca las artes visuales. Yo creo que fue algo muy parecido. Lo que sí tengo como de recuerdo que
porque era muy entusiasta, porque sabía que me gustaba mucho artes visuales y le ponía mucho empeño, así mucho empeño, no era como la que destacaba, porque la profesora siempre destacaba a las que como que realmente, tal como decís tú, como la copia que realmente se Claro, pareciera a la a copia. la que le quedaba igual, ¿cachai? Sí, po, a ese... No había como tanto destacar por creatividad. Y en general yo creo que el plan de estudio está relativamente pensado así, como de copiar cosas, y si no eres un profe como muy comprometido tal vez, que yo, o bueno, mucho motivo detrás de eso, pero en general he cachado que la educación artística es como te pasan la fotocopia y cópialo, y te voy a evaluar como si está bonito o está feo, Claro. y no te voy a explicar como el contexto. Yo creo que la gente de mi edad, espero, como más jóvenes o un poco más grandes, se dan el tiempo, porque imagino que en las universidades le enseñaron como de reflexión y de mostrar PowerPoint y de contarte ciertas cosas como en torno a la vida de los artistas, pero parece que como que en nuestra generación eso no ocurría mucho con los profes. Yo no tengo como ese tipo de recuerdos. Me acuerdo sí que nos mandaban tareas y que, como insisto, que a mí me gustaba, como que averiguaba siempre todo, pues, como... pero en general recuerdo que, no sé si se alcanzó a escuchar, pero de mis compañeras, que mis compañeras eran muy rebeldes en todos los sentidos, y éramos como el peor curso de todos los cursos, y en general era un curso que no ponía nada de atención a artes visuales, como teníamos muchos problemas con la profe, como arte no sirve para nada, y como también... Sí, típico también. No se incentivaba tanto de parte de la profesora tampoco, ahí siempre habían como problemas. Qué lata. ¿Y ustedes, chicos, Pancho? Mis clases de arte visual eran aún peor, porque ni siquiera había algo como copiar un estilo pictórico, nada. Como que recuerdo trabajos como hacer letras góticas en cartón, no sé, hacer como algún tipo de manualidad con mostacilla, pero como de dibujo o pintura, absolutamente nada. Oh, qué lata. Absolutamente nada. Yo como que empecé a cachar de historia del arte, de hecho, después cuando me metí a estudiar ilustración, pero en el colegio casi nulo, sí. Lo único bacán que tuve en el colegio fue como una clase extra programática de cómic, que fue así. Buena. Revelador. Claro, absolutamente revelador. Pero el resto sí fue como muy nulo. Como que el dibujo para mí era algo muy como personal. Era como que me gustaba dibujar nomás, y eso no se reflejaba en ninguna otra materia en el colegio. Entonces era algo como muy fuera del colegio también para mí. Como que empecé como a profundizar más en eso, o a estudiar o ver autores, o como a entender la historia del arte ya después del colegio, ya cuando me metí a estudiar ilustración o diseño. Claro. ¿Y tú, Alvarito? No, para mí el tema de las artes en el colegio fue como una de mis primeras desilusiones como de la educación tradicional. Claro, yo venía de un colegio súper artístico, colegio Waldorf, súper hippie, teníamos pintura, cerámica, carpintería, hacíamos muchas cosas, y desde muy chico. Entonces, cuando llegué en primero medio a un colegio tradicional, había para escoger música y arte. Y entré primero a arte, y fue como... un profesor súper así como loco y muy chistoso, pero... Sí, siempre mandan al más loco a hacer clase de arte, o el que tiene complejo de artistas, y no sé. El primer trabajo... Llega atrasado, ya, sí, hagan esta weá, ya, listo. El primer trabajo creo que era como teselar una cuestión, como que nos pasaron un cuadrado y era todo, me encorten triángulos y teseler entero una cuestión de 1 metro cuadrado, entre varios, y era como, ya, ¿en verdad eso?
Y me cambié a música y fue lo mismo, fue la misma desilusión. Qué Flauta pena. dulce. Listo. Claro, compañeros que tocaban en flauta dulce o en guitarra, los pollitos dicen los 4 años de la media, Oh, qué terrible. y yo venía a tener clases de violín, de coro, entonces Oh, toda la parte artística para mí fue una desilusión terrible en el colegio, terrible. Y después ya en la universidad tenía un ramo de artes que también era lo mismo, era la clase que todos detestaban, que la profe nos odiaba porque éramos periodismo, audiovisual y publicidad, éramos 250 personas metidas en una sala gigante, larga. 150. Sí, pues es que éramos plan común. Pues. Y por lo teatro. general, como era un ramo que muchos no ponían atención, había muchos que se lo echaban. Entonces había gente de otras generaciones y era lo peor porque era una sala larga, gigante. Entonces, como era tan larga, los que estaban al fondo no escuchaban ni una hueá y no hacían nada. Entonces era prácticamente de la mitad para atrás, era terreno de nadie. O sea, había gente viendo partidos de fútbol, jugando con controles partidos de fútbol en el computador, o sea. Y me daba pena, yo veía a la profesora y me daba mucha lástima como Sí, pensar que claro. tratando de hacer clases, sintiendo que nadie te escuchaba, que nadie se lo tomaba en serio, como que en general la arte visual o el arte en general, mi vida educacional, más allá de un colegio que estaba enfocado a eso, no he tenido como buenas experiencias, como rescatable. Oye, En pero mi colegio. pobre profesora, hay 250 alumnos, Sí, imposible bo. hacerle clase a todos. Imposible eso. Imposible, una vez llevó un mini parlante para hablar con micrófono, Un megáfono. Alumnos. pero no, era terrible. Sí, qué terrible. Sí, en general en la educación como que está muy mal planteado el tema de las partes artísticas. Sí. Como que- La municipal, sobre todo. Está como bien Ujú. dejadita de la mano de Dios. Sí. Sí, no, yo te lo digo, porque yo estaba en un colegio relativamente caro y cuico, se podría decir, ¿cachai? Y no, y se jactaban de que supuestamente hacían hartas cosas artísticas, pero eran weas muy básicas. O no weas básicas, sino como que nadie se lo tomaba en serio. Yo creo que ni los profes de pronto hacían un esfuerzo, pero son los mismos alumnos que a veces, como te plantean las clases, tienden a tomarse el ramo para subir el promedio. Está súper Claro. quemado, Eso Como- mismo. como en lo que es el área artística o el área humanista incluso. Como que está súper Sí, subestimado en los colegios. Como que están enfocados en lenguaje, matemática y ciencia. Ciencia. Mm. Listo. Sí. Pero sí, bueno, es otro gran tema. Sí, vamos a tener que discutirlo después. educacionales de este país. En otro programa intentaremos arreglar la educación chilena. Sí, por ahora se nos está acabando el tiempo, así que finalizamos con una canción. Ah. No, quería decirle a la Sofía si es que no sé si tiene alguna invitación que hacer, si tiene algún aviso que quiera dar en Psycho Geek. Todas las cámaras de este programa están abiertas para ti. Pueden seguir las redes de Alquimia Ediciones, que es la editorial que publicó el manifiesto. Bueno, yo igual en Instagram me estoy actualizando. Se supone, yo creo que vamos a tener un lanzamiento online, pero aún no hemos acordado nada. Hago talleres online de dibujo. Ahí también pueden estar atentos también a mis redes para cachar las fechas y los precios y todo eso. Muchas gracias por el espacio publicitario. Gracias a ti, Sofía, por la invitación, por aceptar la invitación. De nada, fue muy entretenido. Un gusto conversar con Qué ustedes. bueno. Esa es la idea, que los invitados, las invitadas la pasen bien. Sí, estuvo muy entretenido. Bien, amigos, llegamos al final de Psycho Geek de esta semana. Agradecemos a Sofía F. Garavito por haber asistido a esta reunión. La pasamos bien, conversamos hartas cositas, así que los esperamos en un próximo capítulo con otras sorpresas y más invitados e invitadas, porque estamos en un ciclo de invitadas, así que próxima semana no hay invitada, así que no se lo pierdan. Gracias. Yujú. Adiós. Adiós. Chao.